ciudad se deja poseer de un solo vistazo, desaparece el orden de los mapas. Los edificios se superponen, exigiendo a gritos la atención del que mira. Y todo sería un caos, si no fuera que dentro de la multitud de posibilidades, siempre hay un elemento que gana la competencia. O sea, entre tanto para ver, el elemento ganador se atrae la mirada de todos. Es como si lo demás no estuviera, sino solamente ese punto que toda la gente mira. A esos elementos que siempre atraen la atención de las personas es a lo que se le llama hito arquitectónico. Toda mi vida he vivido en esta ciudad, toda mi vida mirando la cúpula de San José desde el suelo. Y ahora, por suerte, voy a tener un encuentro cercano con ella. Esa construcción está tan firmemente asentada en la memoria popular de los holguineros contemporáneos que si se pregunta a los vecinos desde cuándo la hicieron, muchos dirán que desde siempre o desde el principio de la ciudad. Pero no es verdad. La cúpula de San José se terminó en 1954, solamente hace 69 años. La juventud de la cúpula de San José se la voy a probar con dos fotografías. Esta es una de las fotografías más antiguas de la iglesia San José y esta otra. Hace tanto que se hizo esa fotografía que los árboles del parque estaban recién sembrados. Y vean que delante de la iglesia no está el monumento a los mártires de la independencia que nos hemos mal acostumbrado a llamarle el Angelote. Pues bien, esa estatua se colocó allí en abril de 1916. Cuando se construyó la cúpula, ya la iglesia San José de Holguín tenía unos 140 años. No es que la cúpula de San José sea una cosa del otro mundo. En el mundo hay muchísimas cúpulas, incluso en Holguín también hay otras cúpulas, solo que ninguna es más elegante que esta. Cuando la construyeron, la recubrieron con azulejos de color metálico y eso hacía que desde lejos pareciera que era de metal. Y lo mejor, que dicen que cuando el sol le daba, pues la cúpula relucía como si fuera otro sol. Claro, el tiempo, las inclemencias del clima han hecho que los azulejos hayan ido perdiendo ese color metálico. Quien alguna vez haya construido un techo de bóveda sabe lo milimétrico que hay que ser a la hora de colocar cada ladrillo. Las cúpulas se hacen con el mismo procedimiento y así de cuidadosos hay que ser. Véanla ahora, pero de abajo hacia arriba, o sea, por su interior. El uso de símbolos en la arquitectura tiene como fin la creación de significados. Una cúpula es la representación de la bóveda celeste. Por eso las cúpulas generalmente se colocan encima del altar mayor donde está Jesucristo. Eso significa que lo sagrado está en el centro de todo y a la vez que en el Cristo o crucificado se unen el suelo y el cielo, el hombre con la divinidad. Verdad es que la cúpula de San José es un añadido, pero no es el único. Esta iglesia holguinera se ha ido construyendo por partes, por pedazos, en épocas diferentes, pero de eso les hablaré en otra ocasión. Ahora quiero mostrarle otro de los añadidos de San José, que también es un hito arquitectónico en la ciudad de Holguín, la torre con el reloj. San José en Holguín comenzó a construirse en el año 1809 y se terminó 10 años después, o sea, en 1819. Cuando se terminó la iglesia ya tenía torre, pero no una torre extraordinaria como esta. Esta torre se levantó 23 años después. 26 metros y medio tiene la torre sobre San José, que los historiadores se han acostumbrado a llamar
la Torre Franciscana. Obviamente, con esa altura fue uno de los primeros hitos arquitectónicos que tuvo la ciudad. Fue, por mucho tiempo, la edificación más alta de Holguín. Por eso, a principios de noviembre de 1868, cuando las tropas mambisas que mandaba Julio Grave de Peralta entran en la ciudad de Holguín, es precisamente en esa torre donde se hace que ondee por primera vez la bandera de Cuba en la ciudad de Holguín. Y fue en la torre donde se colocó el primer reloj público que tuvo la ciudad, que no es este que se ve. El primer reloj lo mató un rayo y el reloj difunto estuvo ahí sin poder cumplir con su deber por más de 70 años, hasta que el médico Rafael Avilés compró este que ven en 1929. En una emisión anterior les hablé del reloj, pero no les hablé nada del médico que lo compró y lo colocó en ese lugar. Y no les hablé nada de la vida del médico porque no tenía información. Hoy tampoco tengo información sobre la vida del médico, pero sí tengo información sobre la muerte del médico célebre que trajo ese reloj. Se la voy a contar, pero antes les voy a contar cómo conseguí esa información. El periódico Norte fue una de las más exitosas empresas periodísticas que han existido en Holguín a todo lo largo de nuestra historia. El primer ejemplar de Norte circuló en toda la ciudad el día 11 de marzo de 1952. Y claro, lógicamente, los que estaban preparando el periódico se pasaron más de una semana escribiendo lo que iban a poner en ese primer ejemplar. Sin embargo, la noche antes de la salida del primer número de Norte ocurrieron dos hechos muy significativos que cambiaron todo lo que tenían previsto. Una fue que Fulgencio Batista había dado un golpe de Estado esa noche antes. Y la segunda, que en un accidente de tránsito había muerto uno de los más célebres médicos de Holguín, Rafael Avilés, el hombre que compró ese reloj. Miren la fotografía que publicó el periódico Norte en su primer número del sepelio holguinero al médico tan querido. Y ya no supiéramos nada más si no es que al año de la muerte del médico y al año de Norte, el viejo y célebre periodista de ese periódico, Cuqui Pavón, publicó una crónica hablando del médico y del reloj. Dice la crónica del periódico Norte: en generoso acto de amor a Holguín, ese reloj lo compró el médico célebre en una famosa relojería de Alemania. Él mismo pagó el precio para traerlo y lo entregó al gobierno, colmado de satisfacción. Pero el gobierno, en vez de activar su instalación, lo guardó como un trasto inútil, sin siquiera abrir las cajas, aunque fuera por curiosidad. Entonces, el médico acudió a los curas para que le permitieran instalarlo en la torre de la iglesia, que por su altura resultaba un lugar adecuado. Del doctor Rafael Avilés nos queda esta fotografía en la que le acompañan los demás médicos de su clínica, la Clínica Avilés. Sencillamente, casi no nos queda nada del célebre médico Rafael Avilés, y por eso, exactamente por eso, es por lo que el equipo de este programa hace la misma petición que en las páginas de Norte hizo el periodista Cuqui Pavón en 1953. Se lo voy a leer textual. Dijo el periodista que aquí, donde comienza la Torre de San José, se coloque una tarja de bronce donde quede escrito para siempre el nombre del médico y su generosa donación a Holguín. Y ahora otra petición a los televidentes, que regresen a la próxima emisión, que será cuando les hablaré de otros añadidos de la Iglesia San José a lo largo de su historia. Hasta entonces.